Ahí está. Muy bien. Les voy a compartir pantalla para poder iniciar ya con nuestra clase entonces, ¿sí? Quizás un cuaderno, un folder al costado para que puedan anotar las cosas que ustedes creen convenientes. Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder ya empezar con el desarrollo de nuestros ejercicios. Muy bien, se puede observar mi pantalla, ¿verdad? Se puede observar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman? Sí, Miss. Muy bien, entonces, ya saben, conmigo llevamos lo que es el curso de matemáticas. El día de hoy estamos dando inicio a esta primera clase de lo que es el segundo bimestre de este segundo año de secundaria. Nuestro primer tema son los números decimales. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Se trata, pues, de los números, ¿sí? Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que vienen a ser los números decimales. Números decimales. Muy bien. ¿Qué serán los números decimales? Acá les voy a presentar un pequeño concepto para más o menos ya tener idea de qué es un número decimal. Dice, un número decimal, por definición, es la expresión de un número no entero, es decir, no es solamente un número, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma y son una manera particular de escribir las fracciones como resultados en un cociente inexacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números decimales son aquellos números que van a constar, que van a tener dos partes. Acá tenemos, por decir un ejemplo, 2,5. El 2, el número que está antes de la coma, es la parte entera, es el número entero. Y el número que está después de la coma es la parte decimal, ¿sí? Es la parte decimal. Estos dos números se encuentran separados por una coma que se llama la coma decimal. ¿Estamos? Entonces, cuando nos hablan de un número decimal, pues un número decimal es aquel número que va a constar de dos partes. Yo tengo por decir 3,5, esto es un número decimal. Aquel número que consta de una parte entera y una parte decimal. Son números que se encuentran separados por la coma decimal. ¿Sí? Por la coma decimal. Muy bien. Se dice que los números decimales son el resultado, ¿sí? Son el resultado de una fracción, de una división, pero que no nos va a dar un resultado exacto. Por decir, si a mí me dicen 6 entre 3, acá me va a dar una división exacta, ¿verdad? Porque 6 entre 3, pues es 2. 2 por 3 me da 6. Entonces, cuando yo tengo una división exacta, no me va a generar un número decimal. Pero, ¿qué pasa si a mí me dijeran 7 entre 2? Esto no es una división exacta. El resultado de esta división, pues va a ser un número decimal, aquel número que va a tener una coma. Vamos a ver cuánto es 7 entre 2. 7 entre 2, ¿verdad? 2 por cuánto me da 7 o cerca 7, eso es 2 por 3, 6. A 7 le falta 1. 1 entre 2 no puedo dividir. Agrego la coma decimal y agrego un 0 para acá. 10 entre 2, eso es 5. 5 por 2, 10 a 10, 0. Entonces, por eso se dice que un número decimal también es el resultado de una división, pero de una división inexacta, es decir, aquella que no vamos a tener resultado en los números enteros, sino nuestro resultado va a ser un número
decimal, aquel número que va a estar separado en dos partes. Va a tener una parte entera y va a tener una parte decimal, ¿verdad? Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que están a la espera. No hay nadie. No hay nadie. Ya me imagino que... Ya, nuevamente les comparto pantalla entonces. ¿Sí? Entonces, como íbamos diciendo, los números decimales son aquellos números pues que constan de dos partes. Tienen una parte entera y tienen una parte decimal. Esto se dice que los números decimales también son resultados de una división, pero de una división inexacta, es decir, donde no nos va a dar un resultado exacto, sino vamos a tener un resultado que van a ser efectivamente los números decimales, ¿sí? Los números decimales. Entonces, ahí está, ahora sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esos son los números decimales, aquellos números que constan de dos partes, una parte entera y una parte decimal. Estos números se encuentran separados por la coma decimal, ¿sí? Los números decimales son también el resultado de una división inexacta. ¿Por qué inexacta? Pues porque no tiene una división, no tiene un resultado en los números enteros. Acá nosotros tenemos un decimal que es 0,25, el número que está antes de la coma o antes del punto, ¿sí? Se usa la coma o se usa el punto. Entonces, el número que se encuentra antes de la coma es la parte entera y los números o el número que se encuentra después del punto o después de la coma es la parte decimal. Y en este caso, tenemos un punto que viene a ser el punto decimal o podemos tener una coma que viene a ser la coma decimal. Sí, los números decimales, como ustedes se fijan, pues tienen dos partes, parte entera, parte decimal. Estos números están separados por una coma decimal o un punto decimal. ¿Sí? Muy bien. Números decimales, ¿cómo se lee y cómo se escriben los números decimales? Cuando nosotros tenemos un número decimal, el número que está antes de la coma siempre es la parte entera y se lee de acuerdo al número que sea, de acuerdo al número que tengamos. Por decir, a mí me dicen un ejemplo, 7,2. Me dicen 7,2. Entonces, el número que está antes de la coma, esto se lee de una manera normal. Yo lo digo 7 porque es el número 7 y simplemente le agrego la palabra enteros, porque es el número entero. 7 enteros. Ahora, para nosotros poder hacer la lectura de los números decimales, de la parte decimal, es decir, de los números que se encuentran después de la coma, vamos a leerlos de acuerdo a su ubicación. Si tengo un solo decimal, se dice décimos. Si tengo dos decimales, se dice centésimos. Si tenemos tres decimales, son milésimos. Si tenemos cuatro decimales, son 10 milésimos. Si tenemos un número con 5 decimales, son 100 milésimos. Si tenemos con 6, ya es millonésimos, ¿sí? Entonces, cada uno de los términos decimales tiene su nombre. Por decir, volviendo a mi ejemplo acá, yo tengo 7 enteros, sería 2, ¿verdad? 2, solamente como tengo un decimal, eso es décimo. Entonces, 2 décimos. Esa es la lectura de este número. 7 enteros, 2 décimos. ¿Qué pasaría si yo tengo, por decir, 13,26? 26. Entonces, la parte entera se lee tal y como es. Simplemente se le agrega la palabra enteros. En este caso es 13, ¿verdad? 13
enteros, enteros, 13 enteros. Ahora, la parte decimal, acá tengo dos números. Entonces digo 26, 26, 26, ¿verdad? 26, pero ¿qué será? Tengo dos decimales. Cuando tengo dos decimales, 1, 2, estos son centésimos. 26 centésimos. Centésimos. Y eso sería entonces la escritura de ese número decimal. 13 enteros, 26 centésimos, ¿sí? La parte entera, normal. Se escribe el número y simplemente se le agrega la palabra enteros. La parte decimal también se escribe normal, pero hay que tener cuidado. ¿Dónde me llega la última cifra? Por decir acá, si yo quiero colocar el 26, después de la coma acá va el 2 y acá viene el 6, ¿verdad? ¿Dónde me llega la última cifra? En centésimos. Entonces, esa palabrita hay que agregarla, ¿sí? Esa palabrita hay que agregarle. Si a mí me dicen, por decir, 9,132, me dicen, haz la lectura de este número, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo? 9, 9, el número que está antes de la coma, normal, simplemente le agrego la palabra enteros, 9 enteros. Ahora me voy a la parte decimal, 132. 132. 32. 32. Pero ahora tengo que agregarle otra palabrita, ¿verdad? Porque no lo puedo dejar ahí. Entonces me voy en mi tablita y ubico 132. El 1, el 3 y el 2. Y digo, la última cifra, ¿en qué dirección me llegó? Milésimos. Entonces, eso le voy a agregar acá. 132 milésimos. ¿Sí? Milésimos. Y eso sería entonces la lectura de ese número. La lectura y escritura de ese número. 9 enteros, 132 milésimos. ¿Por qué milésimos? Porque tiene 3 decimales, ¿sí? Porque tiene 3 decimales. Entonces, cuando tenemos un solo decimal, décimos. Cuando tenemos 2 decimales, centésimos. Cuando tenemos 3 decimales, milésimos. ¿Sí? Milésimos. Me parece que a ustedes en su ejercicio, por decir, tienen ejercicios ahí donde les dicen trabajen al décimo. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a trabajar con 2 decimales. Perdón, décimos es un solo decimal. Si les dicen trabajan al centésimo, centésimo quiere decir 2 decimales. Entonces, si nosotros tenemos decimales infinitos, que se van punto, 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 número y número, siempre nos van a especificar y nos van a decir, trabájalo al décimo, un solo decimal. Trabájalo al centésimo, 2 decimales. O trabájalo al milésimo, 3 decimales. Es lo que mayormente se usa, hasta el milésimo. 10 milésimos, 100 milésimos, eso ya no se trabaja, ¿sí? Ya no se trabaja, pero siempre es necesario conocerlo, la ubicación de cada término, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen décimos, solamente un decimal. Me dicen centésimos, 2 decimales. Milésimos, 3 decimales. ¿Estamos? Muy bien, entonces, eso es la lectura y escritura de los números decimales, Vamos a continuar y vamos a comparar números decimales. Vamos a hacer la comparación de números decimales. Cuando a nosotros nos dan números enteros, es decir, los números exactos que siempre trabajamos, a mí me dicen por decir, 7. ¿Será mayor, será menor, será igual que 3? Recordemos los simbolitos, ¿verdad? Me imagino que sí recuerdan los simbolitos de mayor, menor, igual. A ver, lo voy a borrar un ratito para acá para ponerlos, para que puedan recordarse.
En el colegio nos enseñaban y nos decían, en nuestra manito izquierda, el codito que mira para allá, esto es menor, el izquierdo, ¿verdad? El codito izquierdo, eso es menor. El codito derecho mira para allá, eso es mayor, ¿verdad? Menor, mayor, menor, mayor. Vamos a conocer estos simbolitos, sí. Y obviamente, pues, el igual, que son las dos rayitas que son paralelas, ¿cierto? Esto significa igual. Entonces, acá vamos a comparar lo que son los números decimales. Vuelvo a repetir, si a mí me dicen 7 y me dan el número 2, como son números exactos, es muy fácil comparar, ¿verdad? Siempre se empieza del primero y digo, 7 es mayor, es menor o es igual a 2, es mayor. Entonces digo que 7 es mayor que 2. Cuando son números enteros, es decir, números exactos, es muy fácil. A mí me dicen 226 y acá me dan 199. ¿Será mayor, será menor, será igual? Entonces empezamos del primero, ¿cierto? Digo, 226 será mayor, será menor, será igual a 199. Y esto pues es mayor. Entonces ponemos el simbolito de mayor, ¿verdad? Si me dicen 3, si me dicen 10, 3, siempre empezamos la lectura por acá. 3, ¿será mayor, será menor, será igual a 10? 3 es menor que 10, ¿verdad? Entonces, cuando son números enteros, es muy sencillo. Sabemos quién es mayor y quién es menor. Pero como que un poquito se nos complican cuando son números decimales. Si a mí me dicen por decir 4,26, ¿será mayor, será menor, será igual a 4,99? A 4,99, como que cuando nosotros vemos una coma, pues ya nos sorprendemos, no sé, nos podemos complicar incluso, pero es igual de sencillo, es igual de sencillo. Cuando nosotros tenemos los números decimales, si la parte entera, es decir, el número que está antes de la coma, son iguales, acá es verdad un poquito problema. 4, 4, wow, hasta ahí no hay diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a comparar la parte decimal, número por número. Basta la primera diferencia que encontremos, con eso nosotros ya deducimos cuál de ellos es menor y cuál de ellos es mayor. En este caso, por decir en este ejemplo, tengo 4 y tengo 4. Ups, hasta ahí no hay diferencia, son iguales los 4. Ahora me voy a la parte decimal. Voy a comparar número por número. Entonces digo, 2 décimos voy a comparar con 9 décimos. ¿Cuál es mayor? ¿El 2 será mayor, será menor o será igual al 9? El 2 es menor, ¿verdad? El 2 es menor. Entonces, basta que nosotros encontremos esa primera diferencia. Con eso, entonces, yo deduzco que 4,26 es menor que 4,99. ¿Estamos? De esa manera. Por decir a mí me dicen 13,1237. ¿Será mayor, será menor, será igual a 13,1200? A ver, 13,1235. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar. Primero la parte entera. La parte entera es 13 y es 13. Son iguales acá. Hasta ahí no sé quién es mayor y quién es menor. Vamos a comparar ahora número por número, término por término. El 1 y el 1 sigue siendo igual. Hasta el momento, a ver, un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Ahí. Ya está. Muy bien, entonces, hasta el momento
todavía no vemos diferencia porque los números siguen siendo iguales entre ellos, ¿verdad? Siguen siendo iguales entre ellos. Entonces seguimos buscando porque tiene que ver una diferencia. Tiene que ver una diferencia. O caso contrario, pues pondremos el signo igual. Pero en este caso, a ver, seguimos comparando número por número. 2 y 2 siguen siendo igualitos. Hasta ahí tampoco encuentro diferencia. Me voy con el siguiente término. El 3 y el 3 siguen siendo iguales, ¿verdad? Hasta ahí no hay diferencia. Me voy con el último término. 7 y 5. Aquí está la diferencia. Nosotros sabemos que el 7 es mayor que 5, por lo tanto, 13,1237 es mayor que 13,1235. ¿Sí? De esa manera se comparan decimales. Es decir, cuando nosotros tenemos la parte entera igual, porque si a mí me dicen 3,27 y acá me dicen 8,27. Acá es más fácil, ¿verdad? Porque la parte entera, basta con fijarme en la parte entera, yo ya sé quién es menor. Digo, el 3 obviamente es menor que 8, entonces ya no hay necesidad que yo vaya a comparar la parte decimal. Basta con mirarlo, la parte entera, sé que 3 es menor directamente, entonces se le pone directamente, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando las partes enteras son iguales y vamos a tener que comparar número por número la parte decimal hasta encontrar la primera diferencia. Basta que encontremos la primera, los demás ya no es necesario, porque con la primera diferencia nosotros deducimos quién es mayor, quién es menor. ¿Estamos? Por decir acá nosotros tenemos ejemplos. Me dicen 3,213, 3,219. Dice que 3,213 es menor. Vamos a ver por qué. A ver, la parte entera, 3 y 3 igualitos. Entonces vamos a comparar ahora número por número. Décimos, 2 décimos, 2 décimos. Un centésimo, 1 centésimo, 1, 1. Hasta ahí igualitos. 3 milésimos, 9 milésimos. Ah, pues el 3 es menor que el 9. Por lo tanto, se dice que 3,213 es menor que 3,219. ¿Sí? Siguiente ejercicio por decir. 47,8 me dicen que es mayor que 47,67. Quizás algunos incluso se están preguntando, pero en el otro tiene 2 decimales y acá tiene un solo decimal. No importa la cantidad de decimales. Basta que encontremos la primera diferencia, con eso nosotros sacamos quién es mayor y quién es menor. Como la parte entera, 47 y 47 son iguales hasta ahí, pues son iguales. Ahora nos vamos a la parte decimal. Acá tengo 8 y acá tengo 6. Entonces digo, el 8 es mayor que 6. De ahí sale que 47,8 es mayor que 47,67. Puedo tener más decimales acá, no importa la cantidad, ¿sí? No importa la cantidad. Acá tenemos un ejemplo, me dicen 9,53. ¿Será mayor, será menor a 10,1? Entonces, acá yo me fijo nada más en la parte entera, ¿verdad? Porque ya ni siquiera hay necesidad de comparar la parte decimal. Yo sé que el 9 es menor que 10. Entonces, directamente con solo mirarlo, la parte entera, decimos que 9,53 es menor que 10,1, ¿verdad? Y de esa manera se hace la comparación de decimales. Es súper sencillo. ¿Sí? Súper sencillo. Si la parte entera son iguales, pues vamos a comparar número por número, la parte decimal, número por número, hasta encontrar la primera diferencia. No importa la cantidad de cifras que pueda tener el otro, ¿sí? Si es que el otro, el número es mayor, pues basta con eso, basta con que nosotros encontremos la primera diferencia, con eso ya deducimos de quién es mayor y quién es menor. ¿Estamos? Muy bien, continuamos entonces.
Vamos a ver las operaciones con los números decimales, porque no solamente es conocerlo, no solamente es pues saber quién es mayor, quién es menor. Lo que nosotros vamos a hacer con los números decimales son operaciones. ¿Qué quiere decir operaciones? No es pues que lo vamos a hacer la operación como hace el médico. No, las operaciones en matemáticas se refieren a la adición, que es la suma, sustracción, que es la resta, la multiplicación y la división. Son las operaciones básicas de la matemática. Suma, resta, multiplicación y división. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Sí? Operaciones con los números decimales. Netamente las 4 operaciones básicas. Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar y vamos a dividir decimales. ¿Estamos? Entonces vamos a ver la primera operación, que es la adición. Adición, vuelvo a repetir, es el otro nombre de la suma. Nosotros mayormente lo llamamos suma, ¿verdad? Aunque está mal dicho, pero nosotros siempre lo conocemos así. Su nombre verdadero y el nombre correcto es la adición. ¿Sí? Es la adición. Dice, para sumar números decimales, lo único que tenemos que tener en cuenta es una condición, nada más que una condición. ¿Cuál es esa condición? Se coloca en columna de manera que la coma, ojo, la coma quede siempre alineada. Es decir, la coma tiene que estar en la misma columna. Cuando ustedes van a sumar números decimales, simplemente preocúpense porque la coma esté en la misma columna. Los demás números, no importa el orden, solamente la coma en la misma columna. Si los otros les coincide, pues bien, los números. Y si no les coincide, igual de bien. ¿Sí? Pero la coma tiene que estar en la misma columna. Entonces, por decir acá tenemos un ejemplo. Voy a empezar con un ejemplo más cortito, ¿sí? Más cortito. Si a mí me dicen por decir 25,13 suma más 6,2. 6,2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que tengo que preocuparme es que mis comas estén en la misma columna. Las comas. Entonces voy a ubicar primero 25,13. Sabemos que el 25 pues tiene que ir para acá porque es la parte entera y 13 es la parte decimal, tiene que ir después de la coma, ¿verdad? Dice, voy a sumar. Lo tengo que poner obviamente en forma vertical porque nosotros estamos acostumbrados a sumar de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, voy a ubicar el otro número. La parte entera, el 6. Ah, ya, pues eso sí tiene que ir debajo del otro. 6. Ahí está. La parte decimal solamente tengo 2 después de la coma. No le vaya a poner el 2 debajo del 3. Eso es un error. Décimos debajo de décimos. Centésimos debajo de centésimos. ¿Sí? Tiene que ir ordenado también nuestros números. Pero fíjense acá, por decir para el 3 se quedó soltero, no tiene pareja, voy a sumar 3, sigue siendo 3. 1 más 2 es 3. La coma hasta el resultado tiene que estar en la misma columna. 5 más 6, eso es 11. Pongo el 1, llevo 1, 2 y 1 que he llevado, 3. Entonces el resultado, 31,33. ¿Sí? 31,33. Y eso es la única condición para sumar decimales. Las comas en la misma columna. La coma en la misma columna. Por decir, me dan otro ejemplo y me dicen sumar 124,6 más 12,22. Voy a borrar ya este espacio que tengo para acá. Ya está. Entonces me dicen sumar, o ahora voy a agregarle un término más, por decir me dicen 5,7. Me piden sumar. Vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer pues es ordenarlo en forma vertical, las comas en la misma columna. Es más, si gusto por adelantado lo pongo ya la coma para que esté en la misma columna, la misma dirección. Entonces voy a empezar a
completar el primer término. 124 es la parte entera, entonces digo 4, 2, 1, ¿verdad? 124. La parte decimal solamente es 6. Ya está. Esto dice voy a sumar. Entonces le pongo el simbolito de la suma, que es una crucecita, ¿verdad? Ahora el siguiente número, 12,22. La parte entera es 12. Siempre empiezo de acá. La unidad, 2 y el 1, 12. Ahora la parte decimal, 22, después de la coma. El 2 y después el otro 2, porque es 22. Y finalmente 5,7, ya está la coma. 5 la parte entera y 7 la parte decimal. Y ya está ordenado mis números. Lo único que voy a hacer ahora, pues es sumar. El 2 no hay con qué sumar, está soltero, entonces baja directamente, ¿verdad? 6 más 7 es 13, 13 más 2 es 15. Ponemos el 5, llevamos 1. Una suma normal, ¿ah? La coma en la misma columna hasta el resultado. Acá, 4 y 1 que he llevado, 5. 5 más 5, 10. 10 más 2, 12. Pongo el 2, llevo 1. 2 más 1, 3 y 1 que hemos llevado, 4. No llevo nada y el 1 como no hay con qué sumar, bajó ahí. 142,52. ¿Sí? Eso sería la suma. Vuelvo a repetir, la única condición, la coma en la misma columna. Entonces, vamos a ordenar el ejemplo que tenemos acá. ¿Sí? Tengo 3,6 que ya está acá, más 25,176, ya, 25 es la parte entera, 176 la parte decimal, más 164,43, la coma en la misma columna. Entonces, la parte entera, 4, 6 y 1, ¿verdad? La parte decimal, 43, solamente el 4 y el 3, debajo de los números. Ahora, tengo 35,90,456. Entonces, la coma en la misma columna. 35, la parte entera, 5 y 3. Número debajo de números, ¿ah? 90,456. 9, 0, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Y ya no hay nada más. Si tuviera más números, sigo agregando en la misma columna las comas. Y vamos a hacer una suma normal. 6 no hay con qué sumar, sigue siendo 6. 5 no hay con qué sumar, sigue siendo 5, ¿verdad? Acá, el 6 más 4 están en la misma columna, 6 más 4 es 10, ponemos el 0, llevamos 1 para el siguiente. En la siguiente columna tenemos 7 y tenemos 3, 7 más 3, 10 y 1 que hemos llevado, 11. Ponemos el 1, llevamos 1. Para la siguiente columna sería 6 más 1, 7. 7 más 8, ¿cuánto es? A ver, ayúdenme. 7 más, a ver, 6 más 1, 7, perdón. 7 más 4, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? 11 más 9, eso es 20. 20 más 1 que hemos llevado, eso es 21. Ponemos el 1 y llevamos 2. ¿Cierto? La coma hasta el resultado en la misma columna. Vamos a sumar 3 más 2, es más, acá para que se nos haga más sencilla la suma, 2 más 3, 5, 5 más 5, 10, 10 más 5, 15, 15 más 4, 19. Ponemos el 9, llevamos 1, ¿cierto? Llevamos 1. Ahora, para la siguiente, 6 más 2, 8. 8 más 3, 9, 10, 11. Y 1 que hemos llevado, 12. Ponemos el 2, llevamos 1, 1 y 1 que hemos llevado, 2. Entonces sería 229 enteros, ¿verdad? ¿Y cómo se leerá este número? Décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos. Entonces decimos 11,056, 10 milésimos. Y de esa manera se hace la adición, ¿sí? La única condición, la coma en la misma columna. Nada más, nada más. Muy bien.
Vamos a continuar. A ver, acá con un ejemplo tenemos espacio. Un ejemplo más. Si a mí me dicen por decir 42,6 más 183,21 más 7,436. Más, por ahí me agregan todavía, me dicen 1,3. Más, me agregan un número y me ponen un número soltero. 5, sin coma, me dicen 5. Muy bien, me piden sumar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ubicar en primer lugar nuestras sumas, nuestros números en forma vertical. Las comas en la misma columna. Ya lo voy adelantando acá por decir 2 comas. ¿Estamos? Voy a ubicar 42,6. Entonces, en la parte entera tengo 42. La parte decimal tengo 6. ¿Verdad? Para el siguiente, 183,21. Siempre empezamos a llenar, por favor, los números de las comas. De la coma a la izquierda y de la coma a la derecha. Empezamos de ahí para no equivocarnos. 3 debajo del 2, el 8 debajo del 4 y el 1 que no hay con qué estar, ¿verdad? Ahora la parte decimal, después de la coma. Empezamos con los números después de la coma, el 2 y el 1. Ahora el siguiente, 7,436. Entonces ubico la coma en la misma columna. La parte entera tengo 7, ¿verdad? Y la parte decimal, 436. 436. Siguiente, 1,3. La coma en la misma columna. En la parte entera tengo 1, ¿verdad? 1 y la parte decimal tengo 3. 1,3. Y el siguiente tengo al 1 soltero. Cuando a mí me ponen un número nada más y estoy en números decimales, ¿qué se sobreentiende? Que el 5 es un número entero y que acá tiene ceros. Y que acá tiene ceros. Entonces lo que voy a poner es 5, un 0 por decir. Y ya está. Y ya está. Lo que voy a hacer ahora es sumar, nada más. 6 no hay con qué sumar, sigue siendo 6. 3 más 1, eso nos da 4. 6 más 4 es 10, 10 más 2, 12, 12 más 3, eso nos da 15. Ponemos el 5, llevamos 1. La coma en la misma columna, ¿verdad? Vamos a sumar acá. 2 más 3 es 5, 5 más 7, 12, 12 más 1, 13, 13 más 5, eso es 18. 18 y 1 que hemos llevado, 19. Ponemos el 9, llevamos 1 para el siguiente. 4 más 8 es 12, 12 más 1, eso nos da 13. Ponemos el 3, llevamos 1. 1 y 1 que hemos llevado, eso nos da 2. Entonces, la respuesta 239 enteros, 546 sería milésimos, ¿verdad? Porque tiene 3 decimales. Y de esa manera se desarrolla la adición. Fácil, es súper sencillo. Ahora vamos con la siguiente operación que viene a ser la sustracción. La sustracción es la resta, ¿sí? Es el otro nombre de la resta. Sustracción en números decimales. Dice, para restar números decimales se debe colocar en una misma columna, haciendo coincidir las comas. Deben colocarse el mayor arriba. Si no tuviese la misma cantidad de números, se agrega con ceros. Finalmente, se resta de igual forma como se hacen con los números naturales. Vemos algunos ejemplos, ¿sí? Si a mí por decir me dicen 5,15 resta 1,12, al igual que la suma, al igual que la adición, la coma tiene que estar en la misma columna. La coma tiene que estar en la misma columna, en la resta, ¿sí? Entonces vamos a colocar nuestros números, dice en forma vertical, es decir, arriba menos abajo, y vamos a hacer una resta normal. 5 menos 2, eso es 3. 1 menos 1, eso es 0.
y 5 menos 1, eso es 4. Entonces el resultado, 4,3, ¿verdad? 4,3. Pero cuando nosotros hacemos la sustracción, la resta, les voy a enseñar, quizás se nos presentan algunos casos, ¿sí? Vamos a estudiar netamente 3 casos. El primer caso es cuando nosotros vamos a tener nuestros números completos. Es decir, si a mí me dicen por decir 72, a 85 menos, me dicen 19,23. Me piden restar. Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es ubicar en forma vertical, es decir, arriba y abajo nuestros números, como siempre estamos acostumbrados a realizar la resta, ¿sí? Entonces lo voy a ubicar en forma vertical, digo 72,85. En la suma y en la resta, ojo, las comas tienen que estar en la misma columna. Ya no es suma, ahora es resta. La coma en la misma columna, ¿sí? Voy a ubicar el siguiente número. La parte entera, 19. Empiezo por el 9 y luego el 1. La parte decimal, 23. Empiezo por el 2 y luego el 3. Y hacemos una resta normal. 5 menos 3, esto es 2. 8 menos 2, eso es 6, ¿verdad? Eso es 6. Hacemos la coma hasta el resultado en la misma columna. 2 menos 9 no podemos restarnos, tenemos que prestar, ¿verdad? 1 se convierte en 12. 12 menos 9, 10, 11, 12, eso es 3. Como este vecino nos había prestado 1, pues se quedó nada más ya con 1 menos, que sería 6. 6 menos 1, eso nos da 5, ¿cierto? Entonces el resultado sería 53,62. Cuando nosotros hacemos resta, hay una manera de comprobar. Yo no sé si ahorita he hecho bien o quizás me he equivocado en algo, porque a veces cuando nos prestamos se nos puede confundir, pero en la resta hay manera de comprobar. ¿Cómo se comprueba? Se suman estos dos. Se suman estos dos. El resultado de estos dos me tiene que dar esto. Me tiene que dar esto, 72,85. La suma de estos dos. Vamos a comprobar. 3 más 2 es 5. 2 más 6 es 8. La coma, acá ya voy a sumar, entonces, suma de decimales, la coma en la misma columna hasta el resultado. 9 más 3 es 12. Va 1. 5 más 1, 6 y 1 que he llevado, 7. Este resultado, vuelvo a repetir, tiene que ser lo mismo, el mismo número que teníamos al inicio, 72,85. Si eso cumple, pues la resta está muy bien. Y si no cumple, es porque en algo nosotros nos hemos equivocado. ¿Está bien? Entonces, eso es la primera forma para nosotros poder restar decimales. Cuando nuestros números están completos, cada uno tiene su pareja. ¿Qué pasa con este segundo caso? Segundo caso. En el segundo caso, si a mí me dicen por decir, 726,132. Me piden restar menos 84, 35, me dicen. 35. Muy bien, es una resta de decimales, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es ubicar en forma vertical, es decir, uno debajo del otro. Entonces, voy a ordenar. Digo, 726,132. Menos, ojo, la coma en la misma columna. La parte entera tengo 84, 4 y 8. La parte decimal tengo 35, 3 y 5. Si ustedes se fijan acá, a mí me faltan números, ¿cierto? Me faltan números. No tengo compañía para el 2 y tampoco tengo compañía para el 7. Cuando me faltan números abajo, ojo, cuando me faltan números abajo,
Esto se llama sustraendo, ¿sí? El número de arriba se llama minuendo. Esto recibe el nombre de minuendo, minuendo, minuendo. El número de abajo se llama sustraendo, sustraendo. Y el resultado, sustraendo, y el resultado se llama diferencia. Se llama diferencia. Esas son las partes de la resta. Minuendo menos sustraendo me da diferencia. ¿Sí? Entonces, retomando nuestro tema, si a mí me faltan números en el sustraendo, como en este caso, no importa. En algunos casos lo agregan con ceros, lo completan con ceros y en algunos casos no, lo puedo agregar o no lo puedo agregar, porque a las finales el resultado no me va a afectar. Si lo agrego, no me afecta si yo lo hago sin agregar, ¿sí? Entonces, no me va a afectar el resultado. Si yo lo quiero agregar, pues ahí está el 0. 2 menos 0 sigue siendo 2, ¿verdad? 3 menos 5 no puedo restar. Me voy acá y me presto 1 y digo 13 menos 5. ¿Cuánto es 13 menos 5? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esto es 8. ¿Sí? Esto es 8. Este 1, como me había prestado 1, pues ahora se quedó en 0, ¿verdad? Digo, 0 menos 3, no puedo restar. Tengo que prestarme y esto se convierte en 10. 10 menos 3, esto me da 7. La coma hasta el resultado en la misma columna. Este amigo me había prestado 1, es 6, pues como me dio 1, ahora se quedó en 5. 5 menos 4, eso es 1, ¿verdad? Ahora digo, 2 menos 8 no puedo, me voy en el vecino a que me preste 1 y ahora se convirtió en 12. 12 menos 8, esto es 4. Este vecino, como amablemente me dio 1, pues tiene que disminuir para él 1. Y esto sería entonces 6. ¿Quieren comprobar? Pues ya saben, sumemos estos dos. Sustrayendo más diferencia, me tiene que dar el minuendo. Sumo estos dos. 2 más 0, 2. 5 más 8, 13. Pongo el 3, va 1. 7 más 3, 10. Más 1, 11. Va 1. La coma hasta la columna, hasta en la misma columna hasta el resultado. 4 más 1, 5. Y 1 que hemos llevado, 6. 8 más 4, 12. Pongo el 2, llevo 1. 6 más 0, 6 y 1 que he llevado, 7. Este resultado tiene que ser lo mismo, que el minuendo. Entonces, ¿cómo coincide? La resta está muy bien. ¿Sí? Está muy bien. Ahora vamos a ver el tercer caso. Vamos a ver el tercer caso. Vamos a ver el tercer caso. En este tercer caso es cuando me van a faltar números, pero en el minuendo. Es decir, si a mí me dicen por decir 93,432 menos, por ahí me dicen 84, 1347. Me piden restar, ¿sí? Me piden restar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es ordenar, como siempre, ¿verdad? En forma vertical. Eso es lo primero que vamos a hacer para los tres casos, ordenar la coma en la misma columna. Entonces, tengo 93,432. A esto dice, lo voy a restar 84, la coma en la misma columna, 4, 8, 1347. 1347. Entonces, si yo me fijo ahora en este tercer caso, me falta un número, pero me falta un número arriba, en el minuendo.
Cuando me falta un número en el minuendo, es decir, arriba, ahí sí, necesariamente, sí o sí, se tiene que agregar el 0, ¿sí? Se tiene que agregar el 0. ¿Por qué? Y tampoco voy, ahora digo, mira, porque si yo no lo agrego, acá no puedo decir 7, no hay con qué restar y lo bajo el 7. Así no. Tengo que agregarle necesariamente el 0, porque este 0 se va a convertir pues en 10. Voy a decir 0 menos 7, no puedo restar. Me voy en el vecino, me presto 1 y se convirtió en 10, ¿verdad? 10 menos 7, eso es 3. Este vecino, como me prestó 1, pues ahora se quedó con 1. 1 menos 4, no puedo. Me voy en el vecino que me preste 1 y se convirtió en 11. 11 menos 4, esto es 7. Este vecino tenía 3. Como me prestó 1, se quedó en 2. ¿Verdad? 2 menos 3, no puedo restar. Entonces voy en el vecino a que me preste 1, se convirtió en 12. 12 menos 3 es 9. ¿Cierto? Este vecino, como me había prestado 1, se convirtió en 3. 3 menos 1, eso es 2. La coma en la misma columna. 3 menos 4 no puedo restar, ¿verdad? No puedo restar porque el de arriba es menor, entonces me tengo que prestar 1. 13 menos 4, eso es, ¿cuánto será? 9, 10, 11, 12, 13. 9. Este vecino, como me prestó 1, se quedó en 8. Y 8 menos 8, eso es 0. ¿Verdad? Entonces el resultado sería 9,2973. ¿Sí? Eso es el resultado. Vamos a comprobar, quizás nos hemos confundido por ahí. Para eso está la comprobación. Tengo que sumar estos dos. Sumo esos dos. 7 más 3, 10. Pongo el 0, va 1. 7 más 4, 8, 9, 10, 11, ¿verdad? Más 1 que he llevado, eso me da 12. Pongo el 2, llevo 1. 9 más 3 es 12 y 1 que he llevado, eso es 13. Va 1. 2 más 1, 3 y 1 que hemos llevado, 4. La coma en la misma columna hasta el resultado. No he llevado nada. 9 más 4, 10, 11, 12, 13. Pongo el 3, llevo 1. 8 y 1 que he llevado, 9. 93,4320. Y eso es lo que nosotros teníamos acá como minuendo. Por lo tanto, acá, por lo tanto, nuestra resta es correcta. ¿Sí? Entonces son los 3 casos que vamos a tener en cuenta al momento de nosotros hacer la sustracción de decimales. Cuando nuestros números están completos, no hay problema. Cuando me falta número en el sustraendo, es decir, abajo, tampoco hay problema. No hay problema. ¿Lo puedo agregar el 0 o no lo puedo agregar al 0? El resultado va a ser lo mismo. Hay que tener bastante cuidado en este tercer caso, cuando nos faltan números, pero en el minuendo. Ahí sí, necesariamente se tiene que completar con el 0. ¿Sí? Necesariamente se tiene que completar con el 0. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, inconveniencia que puedan tener respecto a lo que es la adición y sustracción con decimales? No, Miss. No. Muy bien, entonces con esto yo estaría culminando la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir, vamos a trabajar las 4 operaciones básicas que son adición, sustracción, multiplicación y división. Entonces la próxima semana yo voy a estar culminando con lo que es la multiplicación y lo que es la división de decimales, ¿sí? Ustedes ya tienen ejercicios en su examen referidos a lo que es la suma y la resta. Creo ya lo pueden ir avanzando sin ninguna dificultad. De todas maneras, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, pues estamos para apoyarlos. Cuentan con nuestros números de celulares. Cualquier duda, estamos ahí. ¿Sí? Un abrazo a la distancia y pues conmigo será hasta el próximo domingo. Que tengan bonita semana. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Chao. Chao, Miss. Bye. Hasta la próxima, Miss. Chao, Miss.